Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de la Escuela Profesional Educación Inicial y Arte. El tema a tratar es la educación en la sociedad feudal, a cargo del docente Víctor Augusto Guaranga García, especializado en el curso de Teorías, Corrientes y Modelos Educacionales. ¿Cuáles son las características económicas, sociales y culturales en la sociedad feudal? Bueno, voy a dar a conocer sobre un pequeño concepto de lo que es el feudalismo. El feudalismo es un sistema político, social y económico de la Edad Media, caracterizado por tener tres grandes estamentos. En lo que tenemos es el clero, la nobleza y el campesinado, siendo este el último el más abundante. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las características económicas, de los cuales los más importantes fueron la corvea real, que representaba el cultivo de las tierras señorial que se llevaría a cabo por los siervos, la capitación, también designado como impuesto principal o impuesto per cápita, la talla, impuestos donde los siervos fueron obligados a entregar la mitad de su producción al señor feudal, y las banalidades, impuestos pagados por el uso de equipos e instalaciones. Ahora vamos por lo que son las características sociales. Bueno, durante el feudalismo se organizaban socialmente y se dividían en tres grupos principales: la nobleza, el clero y los siervos. La nobleza estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones. El clero estaba formado por los representantes de la Iglesia Católica, y los siervos era un grupo social más pobre, donde se agrupaban los encargados, los campesinos y todos aquellos que debían cultivar tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. El rey, por su parte, por encima de estos grupos sociales, siempre. Por último, tenemos a las características culturales. Bueno, las principales características culturales del feudalismo son: la educación la hicieron a un lado y solo se estudiaba referente a Dios. Se impone el cristianismo y junto a un fanatismo religioso que afecta negativamente a la cultura. Durante esta época la sociedad se divide en tres clases: los clérigos, los nobles y los campesinos. Los clérigos son los sacerdotes, los nobles eran los ricos y los campesinos eran los que trabajaban en la tierra. Solo reciben educación los miembros del clero. Ellos también tienen acceso tanto a lo religioso como a los demás conocimientos. ¿Cuáles fueron las características generales de la educación en la sociedad feudal? Una de las principales características es que la educación estuvo influenciada por la Iglesia Católica, por ende fue de carácter religioso. Las primeras escuelas se desarrollaron en los monasterios y los docentes que enseñaban eran miembros del clero, ya sean obispos o sacerdotes. La educación en el feudalismo fue clasista, ya que las clases como la realeza, la nobleza y el clero podían acceder a ella. Ellos podían acceder a una educación de calidad para que aprendieran a escribir, a leer, matemática, retórica o la dialéctica. A diferencia de la clase más baja, que era el campesinado, si bien ellos tenían un acceso a educación, pero la educación era más doctrinaria de las leyes cristianas, no sabían leer ni escribir. También un dato importante es que toda educación que se impartía estaba en la lengua latín, ya que era predominio de la Iglesia Católica. ¿Qué tipos de escuela hubo en la sociedad feudal y qué papel cumplió la Iglesia? El papel de la Iglesia. La Iglesia influenció mucho en la educación desde la Edad Media, gracias al apoyo de los gobernantes. La Iglesia ocupa el puesto más alto de la jerarquía porque tiene el poder espiritual y tiene un gran prestigio. Las religiones, por el hecho de existir en una sociedad, van dejando constantemente mensajes de respeto, de fraternidad y de solidaridad, pero sobre todo el del perdón. La Iglesia fue uno de los pilares más importantes de la época feudal porque tuvo una influencia profunda. Los monasterios eran edificios que antiguamente se ubicaban en las afueras de las ciudades. Con el pasar de los años, los monjes decidieron reunirse y compartir sus vidas. Fue así como surgieron los monasterios y los conventos. La educación caballeresca se desarrolló gracias a las condiciones políticas y sociales de esa época,
ya que buscaban adaptar y acondicionar hombres que se distinguieran por sus condiciones guerreras. Las mujeres, sin embargo, estudiaban en los monasterios para que puedan resaltar su feminidad. La educación militar fue un sistema basado en principios que se complementaban para agrupar valores éticos, sociales, culturales, morales y políticos. Las escuelas abaciales eran instituciones donde se cuestionaba el saber y no había paso para nuevos conocimientos. Los monjes tenían valores principales, que eran la oración y el trabajo. ¿Quiénes fueron los principales representantes de la educación en la época feudal? Entre el siglo XI y el siglo XII, los obispos mandan a los curas párrocos a fundar escuelas para la educación gratuita. A la vez, muchos señores feudales también fundaron escuelas a sus dominios. También habían escuelas dependientes de los monasterios, y en estas últimas solamente se preparaban a los futuros monjes, mientras que las escuelas catedralicias van logrando cada vez más nivel hasta desembocar el nacimiento de las nuevas universidades. Los principales representantes de la educación en la época feudal. Comenzamos con un personaje muy importante, que es Casiodoro. Él escribió una obra sobre las instituciones literarias, divinas, humanas, en la que trata de las artes liberales. Ahora, San Isidoro. Creó numerosas escuelas y es el autor de las famosas etimologías que sirvieron de texto en las escuelas de la Edad Media. Alcuino. Escribió una obra sobre las 7 artes liberales, introduciendo su división en el trivium y el quadrivium. San Anselmo, considerado como uno de los fundadores de la escolástica. Santo Tomás de Aquino, la más alta expresión de la escolástica y del pensamiento filosófico medieval. Él ofrece orientaciones para el desarrollo de un proceso educativo centrado en la persona de carácter humanista, encaminado hacia la virtud y a la búsqueda de la permanencia de la verdad. ¿Qué contenidos enseñaban en la época feudal? La educación era para el clero, ya que ellos aprendían a través de los libros antiguos. Se estudia lo referente a Dios. La idea era de que el hombre era el centro de las cosas, y lo que se buscaba era la relación de este con Dios. Su objetivo no era que generen conocimientos, porque solamente se enseñaban conocimientos básicos, repeticiones de la religión y algunas oraciones. El plan de estudios estaba dividido en artes liberales, en el trivium y el quadrivium. En el trivium se encuentra la gramática, la dialéctica y la retórica. Y en el quadrivium la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. A estos estudios también se le sumaban lo que es la medicina, el derecho y la teología. Se enseña mediante la escolástica, es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía. Muchísimas gracias.